Tenía Rubén Fernández, que es abogado experto en seguridad. Rubén, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por darme espacio en la radio. Y sí, al margen de ser experto en seguridad pública, soy negociador en toma de rehenes y en crisis. Y realmente llama la atención el operativo de seguridad. Ahora, la pregunta que uno se hace es, viendo que a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, sí, 3 de la mañana, el micro demoraba para hacer 3 kilómetros 2 horas, ¿era viable? Uno no podía pensar que si a las 3 de la mañana había 800.000 personas en Ezeiza, solo en Ezeiza, a las 12 del mediodía iba a haber más de 2 millones, 3 millones en la zona del obelisco. Pero es una novedad. Lo que pasa es que acá hubo un error en la planificación. Y la culpa ¿O no no se es planificó? no se planificó debidamente. Mire, yo se lo doy como, en este caso, experto en la materia. Cuando uno custodia a un dignatario, sea en este caso político, deportivo, que es una personalidad pública, mundial, y más una selección, como el caso de la selección argentina, que ganó el mundial y era previsible que se iba a amontonar muchísima gente, ya en el domingo, en la previa, hubo 1 millón de personas en el obelisco y hubo disturbios. Entonces se imagina que todas esas alarmas tienen que reformular el plan de seguridad. Pero acá no es culpa tanto del personal policial. Acá hay que sacar un poquito, hay que deslindar un poco las responsabilidades. Acá se tendría que haber hecho un recorrido que no ponga en riesgo a la selección y tampoco a los manifestantes. Yo ayer estaba viendo las imágenes. Esto podría haber terminado en una tragedia. O se sube un poquito más la apuesta. Con la vulnerabilidad que estaba la selección argentina y la cantidad de gente, si hubiese habido un atentado terrorista, hubiese sido una masacre. O sea, ser la zona donde llegó el micro de la selección. El error, ¿cuál fue? Hacerlo vía terrestre. Claro. Y hacer una caravana de 25 kilómetros desde Ezeiza hasta la 9 de julio. Entonces se imagina que tiene 25 kilómetros de vulnerabilidad. Súmele que los puentes no estaban cortados y no tenían perímetros. Ahí se ve claramente que se arroja un hincha al micro de la selección. Entonces que uno rebota, que ingresa al descapotable al micro de la selección, y otro terminó haciéndose accidentó, terminó haciendo el asfalto y se lesionó, lo tuvieron que llevar al hospital Parisien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay fallas en lo que es la planificación previa a la seguridad. Todo plan de seguridad siempre se planifica, siempre se establece una agenda, en este caso con las fuerzas policiales. Se hizo un comando unificado de las 4 fuerzas policiales: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal, en este caso Policía de la Ciudad Autónoma. Sí, pero no alcanzaba la cantidad de efectivos para poder contener a 3 millones de personas, a 5 millones de personas. Ahora, eso no se pensó, porque la pregunta es, ¿se pensó? ¿No era mucho más fácil? Yo creo que acá el presidente Laza, Chiquitapia, tendría que, por no ir a la Casa de Gobierno, porque no querían hacer político el evento deportivo, lo entiendo, pero acá era mucho más fácil desplazarlos vía aérea, desde Ezeiza, desde el predio de Ezeiza, a la Casa de Gobierno. A la isla de Marchi, la que está atrás. Claro, corrían al presidente, como pasó con Raúl Alfonsín en el año 1986, muchachos. Lo saludaban, el balcón es suyo. Y se terminaba el problema y se desconcentraba en una determinada hora de Plaza de Mayo, que era mucho más fácil hacer una desconcentración de 2 millones, 3 millones de personas, como se ha tenido en distintos actos que se ha vivido en nuestra realidad sociopolítica, socioeconómica, y se terminaba el problema. Y le doy esta sugerencia. Le doy esta sugerencia. Sí. Vallaban la autopista 25 de mayo y si querían de la isla de Marchi, aterrizaban en la autopista 25 de mayo, saludaban a la gente en la 9 de julio, otra vez helicóptero y volvían al predio del AFA. No era tan complicado. No era complicado hacerlo. A ver, era una cuestión, si no querían, por ejemplo, vamos a suponer, no querían la gobierno, para no hacerlo político, podrían haber elegido otro lugar vía aérea, el desplazamiento vía aérea de la selección argentina, pero realmente hacerlo vía terrestre, una locura. Un disparate. O sea, no te alcanzan, no te alcanzan los 90.000 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no te alcanzan los 30.000 efectivos de la Policía Federal y los otros 30.000 efectivos de la Policía de la Ciudad.
porque no podés contener a 5 millones de personas y sumar a los inadaptados que después se hacen desborde por una violencia en masa que se genera. O sea, va mucha gente de buena fe a festejar y tenés un 10% de esos 5 millones que te generan disturbios. Pero Rubén, pero fíjate vos un dato no menor, no pudieron custodiar la puerta del obelisco. No, era una locura. A ver, y los que quisieron sacarlos a la gente que ingresaron al obelisco en forma ilegal, terminaron con incidentes. Claro. Terminan con incidentes, o sea, es tirar nafta al fuego. O sea, a ver, yo manifiesto que acá hay errores que son compartidos, no tanto por la policía, porque ya le habían dado una agenda, ¿no? Se había dado la orden de servicio, hasta lo que era Ezeiza y Richeri, al ingreso a Ciudad Autónoma, no hubo incidentes. Eso lo llevó la policía a la provincia de Buenos Aires. Se complicó cuando pasó a Ciudad Autónoma, donde no podía avanzar el micro y que se tuvo que desviar. Ahora, ¿era previsible? Sí, totalmente. Ya era previsible desde el domingo cuando ganó Argentina. Ya estaban planificando el servicio. Gane o pierda la Argentina, porque la gente iba a salir a festejar igual con el título de su campeón si perdía. Un ejemplo que lo pongo, ¿no? O sea que había un tiempo para planificar y había que plantear sugerencias. El problema, ¿sabe cuál es? Es cuando las fuerzas de seguridad, por una cuestión política, no terminan haciendo realmente el operativo de seguridad que deben hacer, que es un punto. Esto es lo mismo cuando fue la custodia de la vicepresidente, cuando fue el atentado. O sea, hay fallas de seguridad y uno la ve a la vista. O sea, esto es muy claro, ya las fallas de seguridad en la República Argentina ya las tenemos, pero a flor de piel. Por favor, que no hagan atentado, porque tenemos un magnicidio, tenemos una desgracia. Rubén, le mando un abrazo. Gracias. No, por favor, ha sido muy amable. Rubén Fernández, experto en seguridad y es sentido común puro.